Seguimos en Castilla-La Mancha a las 8, como es habitual cada miércoles, en este tiempo de ciencia y tecnología, en el que nos acompaña Miguel Ángel Pérez Lucas. Habrá que investigarlo. Miguel Ángel, buenas noches. Hola, buenas noches, Pachín. Bueno, si miramos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta de que casi todos los materiales que nos rodean en nuestra vida cotidiana son el resultado de la acción humana y, partiendo de las materias primas, se han ideado con diversas finalidades, de sofisticados materiales y también de la luz. De todo esto vamos a hablar hoy con nuestro invitado, ¿no? Sí, convivimos con el papel, como dices, con el plástico, la goma, el tejido, por poner algunos ejemplos, pero hay materiales mucho más complejos que, fruto del conocimiento científico y tecnológico, cumplen propósitos muy sofisticados y, sin que la mayoría de nosotros lo sepamos, tienen o tendrán repercusiones en nuestras vidas. Por ejemplo, la fabricación y caracterización de nuevos materiales para su empleo en dispositivos optoelectrónicos. Tranquilos, que luego nuestro invitado nos ayudará a comprender esto y cuál es su relación con la luz. Él es talaverano, licenciado en Ciencias Químicas por la Universidad de Castilla-La Mancha, máster y doctorado en nanotecnología y nanociencia. Forma parte del Departamento de Química Física en el grupo de Femtociencia y Microscopía de la Universidad de Castilla-La Mancha, que lidera el profesor Abderrazak Dual. Ha realizado estancias de investigación en lugares tan prestigiosos como la Politécnica de Lausana en Suiza o la Universidad de Oxford en Gran Bretaña, y recientemente ha obtenido más de 1.600.000 euros en la convocatoria del programa más competitivo y de mayor excelencia de la Unión Europea para investigadores de primer nivel. Está ya con nosotros el profesor y doctor Mario Gutiérrez Tobar. Buenas noches. Buenas noches, Miguel Ángel, y buenas noches a los oyentes. Buenas y antes noches. de nada, pues muchas gracias por vuestra invitación para estar aquí con todos vosotros y por la presentación tan exhaustiva que has hecho sobre mi trayectoria académica. Pues aquí te escucha Pachi también. Bueno, lo primero, la felicitación por la consecución de esos fondos del Consejo Europeo de Investigación, de ese programa Subvenciones Iniciales para Investigadores de Primer Nivel. Así que lo primero es preguntar cómo ha sido ese proceso y si hubo ahí mucha competencia. Sí, pues la verdad que sí, como podéis imaginar, son proyectos de mucha financiación económica y, por tanto, la competitividad es extremadamente elevada. En este sentido, pues han participado en torno a unas 3.500 propuestas de proyectos científicos, obviamente de investigadores jóvenes, igual que yo, pero investigadores jóvenes de primer nivel, ya no solo europeos, sino a nivel mundial, porque cualquier investigador que vaya o que tenga pensado hacer su investigación en la Unión Europea puede solicitar o puede pedir este tipo de proyectos. Entonces, la competencia ha sido muy alta, y ya no solo eso, sino que es que, si atendemos a los datos, tan solo el 14% de esos proyectos solicitados han sido aprobados para su financiación. Es decir, es muy complicado obtener este tipo de proyectos. Y luego, en cuanto al proyecto en sí, ha sido largo y ha sido duro toda la etapa. Es un proyecto, explico brevemente, en el que primero debes diseñar una propuesta, una idea que sea innovadora y rompedora. En esa idea tú tienes que generar un proyecto completo, pero también un resumen de ese proyecto que incluya, pues, una breve discusión sobre la idea de tu proyecto y cómo lo llevarías a cabo. Entonces, en una primera etapa, un comité de expertos evalúa solamente ese resumen del proyecto, y si ellos consideran que la idea es suficientemente innovadora y atractiva, pasa a una segunda etapa. En esa segunda etapa hay un comité que va a leerse, comité de expertos, entre unos 10, 12 expertos, que va a leerse tu propuesta muy detalladamente, y ahí básicamente pues ellos harán las objeciones que consideren necesarios. Y no solo eso, sino que luego tienes que pasar una entrevista. Una entrevista en torno a 15, 20 expertos en el campo, que van a hacerte preguntas de todo tipo sobre tu proyecto y que obviamente pues debes defender correctamente y defender tus ideas y cómo lo vas a ejecutar de la mejor manera posible. Entonces sí, es un proyecto, es un proyecto que ha sido muy largo en el tiempo y que ha sido, digamos, exigente a la hora de su preparación. Pues te reiteramos la enhorabuena porque tiene enjundia la cosa. Hoy, Mario, tú te doctoraste en nanociencia y nanotecnología molecular. ¿Por qué te interesa tanto ese entorno nano tan chiquitito, ese que no se puede ver a simple vista? Sí, pues mira, la verdad es que me alegra mucho que me hagas esta pregunta. Como ya habéis comentado en la introducción, yo hice la licenciatura, curso la licenciatura en Ciencias Químicas aquí en nuestra región, en la Universidad de Castilla-La Mancha. Y ya, digamos, en los últimos años de esta licenciatura, pues algunos profesores nos introdujeron un poco acerca de lo que es este nanomundo, ¿vale? Nanomateriales,
esa nanociencia y cómo eso iba a revolucionar, que ya se está viendo, muchas de las tecnologías de las que disfrutamos actualmente hoy en la sociedad. Entonces, bueno, aquí quiero poner un poco en contexto, porque sí que has dicho ese mundo tan chiquitito, pero quiero que se ponga un poco en contexto lo que es un nanómetro, ¿vale? Y para ello, pues voy a dar un ejemplo que además me ha gustado mucho recordar porque lo puse en la defensa de mi tesis doctoral, y para que se entienda lo que es la escananometría. Fíjate, si nosotros cogemos una canica, de esta con las que juegan los niños, que tiene un tamaño aproximadamente 2 centímetros, y lo comparásemos con la dimensión de la Tierra, es más o menos la misma escala que lo que un nanómetro es a nosotros, a una persona. Impresionante. ¿Vale? Ajá. Impresionante. O dicho de otro modo, porque a lo mejor también se entiende muy visualmente, si nos cogemos un cabello y medimos ese grosor del cabello, pues un nanómetro equivale a 100.000 veces, es decir, es 100.000 veces más pequeño que el grosor de ese cabello humano. Entonces, ahí ya nos ponemos en contexto de lo que es un nanómetro, ¿vale? Ya. Un nanomaterial, ¿por qué son importantes los nanomateriales? ¿Por qué es importante este nanomundo? Pues mira, un nanomaterial es aquel material, por definición, ¿vale?, en el que en cualquiera de sus dimensiones tiene un tamaño inferior a 100 nanómetros. Y vale, ¿y esto qué pasa con ello? Pues que esos materiales, cuando están en escala nanométrica, se comportan y tienen unas propiedades completamente distintas a que cuando el material está en su escala macroscópica, es decir, a un tamaño mayor, ¿vale? Y esas propiedades han sido o son tan importantes, han generado tantos nuevos conceptos que, como digo, gracias a ellos se ha desarrollado muchísima de la tecnología de la cual disfrutamos hoy en día. De ahí la importancia de la nanociencia. Y tecnología ya no solo tecnología en dispositivos, sino también en aplicaciones que van desde incluso de la nanomedicina, ¿vale? Es decir, para que veamos la importancia que tiene la nanociencia en la actualidad, en la sociedad en la que vivimos. Bueno, por cierto, yo también me paso al tuteo, porque te tutea Miguel Ángel, pues yo también lo haré, para que esto quede como una conversación de conocidos o de amigos. 1.600.000 euros, decíamos, se lo preguntará mucha gente. ¿Qué pasta? ¿A qué se va a dedicar? ¿A generar un laboratorio, una oficina de trabajo? ¿Cómo se emplea ese dinero? Sí, pues fíjate, este dinero, que hay mucha gente que tampoco lo sabe, no es un dinero que se da al azar, que te entregan al azar. Es decir, en la elaboración del proyecto que decía, una parte muy importante es una elaboración de un ajuste presupuestario, es decir, de cuánto dinero vas a necesitar para desarrollar tu proyecto y en qué lo vas a necesitar. Es decir, ese 1.600.000 que me han otorgado ya está planificado con mucha cautela y con mucha dedicación a qué partidas va a ir. Entonces, más o menos, pues va a haber una gran partida que va a ir destinada a la contratación de personal, lo cual incluye pues investigadores postdoctorales y estudiantes de doctorado. Luego también hay otra partida de en torno a casi $500.000 de euros que se destinará a la adquisición de instrumentación, de equipos científicos que se necesitan para el desarrollo del proyecto. Y por último, pues bueno, una parte de ese 1.600.000 también irá dedicado a lo que es los consumibles, es decir, el día a día del laboratorio, pues la compra de reactivos químicos, de material de vidrio para el laboratorio, todas esas pequeñas cositas que son necesarias para el día a día y para el correcto funcionamiento del laboratorio. Básicamente son brevemente las tres grandes partidas en las que se va a destinar ese 1.600.000. Bueno, cuando Europa o países muy desarrollados destinan estas considerables cantidades, que a lo mejor son muy poco para lo que se gasta por ahí, ¿no? A lo mejor, en un jugador de fútbol, pero eso será porque interesan muchísimo a la sociedad, lo de fabricar y caracterizar estos nuevos materiales, ¿verdad? Sí, efectivamente. Es decir, como comentabais al principio, en la sociedad actual, gran parte de las comodidades a las que estamos acostumbrados es precisamente basado en la ciencia de materiales. Es decir, todo lo que miremos a nuestro alrededor, o casi todo, ya está hecho de materiales sintéticos. Entonces, la fabricación de esos nuevos materiales pues es esencial para el desarrollo y el avance de la sociedad moderna. En este sentido, y ya basándome un poquito más en mi proyecto se basa en la fabricación, el desarrollo y caracterización de nuevos materiales que puedan ser empleados en dispositivos OLED, que luego si queréis podemos hablar un poquito más de lo que son. Pero básicamente casi todos los sistemas de iluminación que tenemos en casa, ya prácticamente todo el mundo, hemos reemplazado, por ejemplo, las antiguas bombillas, si recordáis esas bombillas incandescentes de wolframio, las hemos reemplazado por LEDs. Eso ha supuesto un ahorro energético de en torno a un 80%. O sea, imaginaos lo que supone en cuanto a ahorro energético
que en todas las viviendas, por ejemplo, se hayan reemplazado esas bombillas incandescentes por sistemas tipo LEDs u OLEDs, ¿vale? Eso obviamente no hubiese sido posible si no se hubiesen desarrollado los materiales necesarios y los componentes necesarios para fabricar esos dispositivos OLED. O sea que ya con ese simple dato podemos entender la importancia que tiene la fabricación y caracterización de nuevos materiales. Estamos hablando porque obviamente la Unión Europea está destinando tanto dinero a ello. Claro, estamos hablando de economía y de sostenibilidad, de dos conceptos a la vez, aparte de la propia ciencia, la investigación, pero economía y sostenibilidad, ojito. Bueno, por entrar a alguna cuestión más técnica, ¿en qué consiste exactamente la hiperfluorescencia y qué ventajas tendría sobre otros fenómenos ópticos en términos de aplicaciones prácticas? Sí, vale. El término hiperfluorescencia es un término bastante complejo, ¿vale? Bastante técnico. Entonces, voy a intentar, dejarme unos minutitos, que intente explicarlo de la manera más simple posible. Sí. Si hay alguien experto en el campo, pues que me perdone, porque lo voy a intentar simplificar lo máximo posible para intentar hacerlo lo más entendible, ¿vale? Para nosotros, vamos. En ese sentido, sí. Mira, en ese sentido, voy a empezar por un concepto que creo que ya muchos conocemos, ¿vale? Que es el concepto de las placas solares. ¿Qué es lo que hace una placa solar? Una placa solar básicamente capta la luz del sol, ¿verdad? Y la transforma en energía eléctrica en este caso, sí. ¿vale? Pues ese concepto muy sencillo, básicamente lo contrario es lo que hace un OLED. En un OLED tú lo que haces es coger la energía eléctrica y la transformas en luz, ¿vale? Sí. Esos sistemas de iluminación que decía que teníamos en casa. Bien, para hacer eso, claro, obviamente lo que necesitamos son materiales que sean capaces de convertir muy eficientemente la electricidad en luz. Porque si no, pues, tendríamos los mismos problemas de ahorro energético que comentaba antes con el otro tipo de bombillas, ¿vale? Con esto, pues en el año 2012 se fabricó por primera vez un dispositivo en el que ese material que convierte la electricidad en luz podía hacerlo con una eficiencia teórica del 100%. ¿Vale? Eso no significa que luego el dispositivo emita esa luz con un 100% de eficiencia, porque hay otros procesos por los que se pierde eficiencia, ¿vale? Pero el material en sí es capaz de convertir la electricidad en luz, digamos, con un 100% de eficiencia. Ese tipo de materiales se conocen por sus siglas en inglés como TADF, ¿vale? TADF, de Thermal Activated Delay Fluorescence. Vale. ¿Qué ocurre con esos materiales? Que tienen una serie de limitaciones. Una muy importante, ¿cuál es? Es que su espectro de emisión es muy ancho. ¿Esto qué significa? Voy a intentar resumirlo muy brevemente. Si tenemos un LED que emite luz verde, por ejemplo, pues esa luz verde no va a ser muy pura. ¿Por qué? Pues porque entrará parte de luz amarilla, parte de luz azul, ¿vale? Y entonces, en un dispositivo LED, si lo vamos a utilizar en una pantalla de televisión, en un móvil, necesitamos que ese color sea muy, muy impuro. Es decir, que ese sea un verde muy nítido, muy definido. Entonces, con eso surgió el fenómeno de hiperfluorescencia. En ese fenómeno se combinan estas moléculas, que os digo, esas moléculas TADF que convierten la electricidad en luz con una eficiencia del 100%, con otras moléculas que tienen un espectro de emisión muy estrecho, es decir, que la luz que emiten es muy pura, ¿vale? De tal manera que, ¿qué ocurre? Pues que la primera molécula, la molécula TADF, va a ceder su energía o su luz a la segunda, y la segunda es la que va a actuar como el emisor final. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Pues por un lado vamos a tener ese color muy puro, ¿vale? Si es un verde va a ser un verde muy nítido, y por otro lado, al hacerse el espectro más estrecho, la luz que emite es mucho más intensa. Y por eso se le conoce al fenómeno como hiperfluorescencia, ¿vale? Entonces, a grandes rasgos, eso es más o menos cómo se define la hiperfluorescencia. Entonces, pues obviamente las ventajas es que tú puedes convertir la electricidad en luz muy eficientemente, y además vas a tener una luz muy pura y muy intensa. No sé si más o menos ha quedado claro, sí. pero O sea, he intentado simplificarlo lo máximo posible. Algo que va más allá de los LEDs desde ese punto de vista, ¿no? De pureza y de intensidad. Eso es. Vale, Eso bueno. es. De los OLEDs que se comercializan actualmente. He leído que estos materiales en los que investigas están basados también en algo que llaman las redes metal orgánicas, por saber un poquito más. Y ya que lo explicas, que lo estamos más o menos entendiendo, ¿no? ¿En qué consisten esas redes metal orgánicas? Sí, pues igual, lo voy a intentar explicar muy brevemente, ¿vale? Una red metal orgánica, como su nombre indica, va a estar formada por una serie de metales, que pueden estar como iones o como agrupaciones de iones, ¿vale? ¿Y qué ocurre? Pues que esos metales se van a unir entre sí mediante unos ligandos orgánicos. Un ligando orgánico, básicamente un compuesto hecho principalmente de átomos de carbono e hidrógeno, ¿de acuerdo? Entonces, ¿ahí qué tenemos?
pues ya podemos combinar sinérgicamente, es decir, combinar las mejores propiedades, por hacerlo más simple, del mundo de la química inorgánica y del mundo de la química orgánica. ¿Vale? Ahí ya tenemos, fijaos la ventaja que pueden presentar este tipo de materiales. Pero es que además vamos más en fondo, ¿vale? Ese tipo de materiales, los átomos en ese tipo de materiales, están ordenados periódicamente. Entonces, por ejemplo, imaginemos una red de un pescador que tiene un patrón, ¿verdad? Que se repite. Pues este material es algo similar. Tiene un patrón donde los átomos que forman ese tipo de material se repite periódicamente en el espacio. Esto hace que esos átomos estén ordenados y, aparte, este tipo de material tienen poros en sus estructuras, poros o cavidades. Con lo cual, en esas cavidades vamos a poder incorporar pues diversas moléculas, con lo cual este tipo de material es muy, muy versátil. De hecho, es un material que, fíjate, se conoce desde hace unos 30 años aproximadamente, que se sintetizó la primera red metal orgánica, pero realmente pues, desde 15 años en adelante, desde hace 15 años, es cuando realmente ha habido un boom de este tipo de materiales, porque los científicos nos estamos dando cuenta que se pueden emplear en multitud de aplicaciones y que de hecho se están empleando. Algunas, por ejemplo, que se pueden entender muy fácilmente para almacenar gases. Como tienen poros en sus estructuras, se pueden almacenar ahí gases como el hidrógeno, que ya vemos que puede ser una fuente de energía renovable. Sí. También se pueden utilizar para purificar agua. Tú tienes un agua que esté contaminada por metales pesados, pues se ha demostrado que este tipo de material es capaz de capturar esos metales pesados del agua. Ajá. Se puede emplear también, por ejemplo, en nanomedicina para transportar fármacos. Tú puedes meter un fármaco dentro de esos poros y llevar el material al lugar preciso, el órgano que esté dañado. Claro. Eso es, al lugar que esté dañado, y ahí liberar el fármaco. ¿Vale? Es decir, que este tipo de materiales tiene multitud de aplicaciones que se están investigando y que de hecho hay muchísimos grupos científicos a nivel mundial que están centrando su investigación en este tipo de redes metalorgánicas. Oye, nos hablabas antes, Mario, de esa cantidad de dinero, de ese 1.600.000, le decías, bueno, $500.000 para adquisición de materiales. Quería preguntarte, supongo que podremos entenderlo o podrás rasear el balón también. Uno, ¿qué técnicas se utilizan en este tipo de estudios que nos estás contando o que deseas desarrollar? Y dos, ¿qué tipo de dispositivos? Sí, pues fíjese, las técnicas son múltiples. ¿Por qué? Porque este es un proyecto bastante ambicioso. Es un proyecto que engloba desde la síntesis de esos materiales que digo, de esas redes metalorgánicas que presentan hiperfluorescencia. Entonces, obviamente, una vez que hayamos sintetizado esos materiales, hay que caracterizar su composición química, su composición estructural, su composición morfológica. Entonces, para ello, pues utilizaremos una serie de técnicas complementarias, pues, que van, por ejemplo, desde resonancia magnética nuclear, desde un difractograma de rayos X de polvo, un microscópico electrónico de barrido, etcétera, etcétera, etcétera. Luego, una vez que tengamos el material ya sintetizado y caracterizado, ese material, como he dicho, va a emitir luz. Entonces, es muy importante conocer esos fundamentos de cómo se emite la luz y de los procesos que ocurren cuando se emite la luz. Ajá. Nosotros en nuestro laboratorio, que es un laboratorio bastante completo y sofisticado, pues tenemos técnicas que se llaman de estado estacionario, que básicamente te permite saber cómo absorbe y cómo emite la luz ese material. Pero luego también tenemos técnicas que son, la verdad, que muy interesantes, que emplean láseres para caracterizar los procesos que ocurren en escalas temporales muy, muy cortas. Y aquí también quiero poner un ejemplo. Estamos hablando de escalas temporales que están en el rango de los femtosegundos. Entonces, igual que dice con la nanociencia, para poner en contexto lo que es un femtosegundo, fíjate, un femtosegundo es a un segundo, lo mismo que un segundo es a 32 millones de años. ¿Vale? Es decir, un femtosegundo es prácticamente nada. ¿Qué ocurre? Que muchos de los procesos fotofísicos ocurren en esas escalas temporales. Y por eso debemos estudiar qué es lo que ocurre en esas escalas de tiempo tan cortas. ¿Vale? Y luego, pues, la última parte, como digo, de mi proyecto engloba a la fabricación de esos dispositivos optoelectrónicos, de esos OLEDs. Entonces, pues obviamente, una vez que hayamos fabricado esos dispositivos OLED, también hay que caracterizar sus propiedades. Nosotros, por ejemplo, en nuestro laboratorio tenemos se llama un neogonio espectrofotómetro, que básicamente nos permite medir muchas de las propiedades de ese dispositivo, de cómo emite luz, de qué color emite esa luz, de con qué eficiencia se emite esa luz, es decir, con qué eficiencia se transforma la electricidad en luz, etcétera. Entonces, como veis, es un proyecto ambicioso que engloba el uso de muchísimas técnicas experimentales, mucha instrumentación. Qué bonito esto que hablas, Mario, de la luz, que como concepto siempre va asociado a las ideas, ¿no?
personas que tienen muchas luces, el hágase la luz, el desvelar algo, también la velocidad. ¿Qué maravillosas propiedades tiene la luz todavía pendientes de investigar? Sí, bueno, aquí más que la luz yo diría la interacción de la luz con la materia. Ajá. ¿Vale? Es Sí. decir, cómo interacciona esa luz con esos materiales o con esa materia que se está desarrollando. Obviamente, pues en las últimas décadas han descubierto muchos procesos fotofísicos de qué ocurre cuando esa luz interacciona pues con diversos materiales que tienen diversas propiedades. Pues en ese sentido, el avance de las técnicas que se está produciendo, el avance de las técnicas espectroscópicas y a la par ese avance en el desarrollo de nuevos materiales, estoy seguro que van a traer el descubrimiento de nuevos procesos fotofísicos que ocurren en este tipo de materiales, es decir, nuevos procesos que no se conocen de cómo interacciona la luz con esa materia que he comentado. Y la verdad es que, bueno, en ese aspecto, pues soy joven todavía y espero poder ver alguno de estos nuevos descubrimientos en este campo, que la verdad es que estoy deseoso, y ojalá, pues, que ya que estamos, que sea yo el que descubra alguno de ellos, ¿por qué no? Nos quedan, muy pocos minutos, pero sí quiero que nos dé tiempo para dos cuestiones más. La primera, pura curiosidad personal. Yo creo que a muchos científicos e investigadores que pasan por aquí se lo preguntamos. En tu caso, has trabajado en muchas instituciones de renombre mundial. Cuéntanos, con la mayor diplomacia que te sea posible o quieras utilizar, qué diferencias o qué similitudes has encontrado en los enfoques investigadores en Suiza o en el Reino Unido con respecto a España. Pues bueno, a ver, lo primero que tengo que decir es que últimamente en España se están haciendo las cosas bastante bien, como demuestra, por ejemplo, que somos el cuarto país que más proyectos de este tipo, y el que he conseguido yo, ha conseguido. Entonces, bueno, las cosas se están haciendo bien, gran parte, desde mi opinión, gracias al talento que tenemos en este país, que muchas veces pues, no está todo lo bien tratado que se debería. Dicho esto, obviamente tenemos muchas cosas que mejorar con respecto a esos países que has nombrado tú. Brevemente, a mí me gustaría destacar dos aspectos. El primero, es muy obvio, es el tema de la financiación. Es decir, es muy, muy difícil competir con potencias de primer nivel cuando tienes una financiación mucho más escasa que la suya. Claro. Y eso va en todos los aspectos, es decir, desde la compra de instrumentación científica, tú no puedes tener los mismos equipos con una financiación mucho más pequeña que la que existe en otros países, es imposible. Y ya no solo eso, sino en la atracción de talento. Es decir, si los salarios que tú ofertas son mucho más bajos que los que se ofertan en otro país, y luego encima las instalaciones que tú tienes son menos completas que las que se tienen en otro país, es imposible que puedas atraer talento a este país, o muy difícil. Claro. ¿Vale? Entonces, yo creo que aquí las instituciones deberían apostar de una vez en firme por una investigación en este país y una financiación que sea acorde a la investigación que se hace. Luego, por otro lado, es el tema de la burocracia. Yo lo que he podido comprobar, por lo menos a nivel personal, es que en estos países donde he estado, todo el tema de la burocracia es mucho más ligero que aquí en España. Yo aquí pongo un ejemplo muy, muy, muy breve. Yo, por ejemplo, si quiero comprar cualquier cosita en el laboratorio que me valga 5 euros, tengo que hacer hasta 6 etapas de papeleo para poder adquirir ese compuesto. Cuando yo estaba en Suiza o estaba en Oxford, eso no ocurría. Es decir, tú decías, yo quiero comprar esto, y a los 2 días lo tenías. Entonces, claro, eso al final pues retrasa mucho la investigación y también hace perder mucho tiempo que se debería dedicar en investigación a lo que es la burocracia, que quizá pues no es algo que deberíamos hacer nosotros como investigadores. Entonces, bueno, por poner 2 puntos clave, yo hablaría de esos 2. Ahí sí me estaba acordando de Mariano José de Larra del Vuelva Usted Mañana y del siglo XIX, y es que hay algunos aspectos en los que no hemos progresado adecuadamente lo suficiente. No te vayas, Mario, que te vamos a despedir con un poco de música. Esa voz me suena a Knopfler, ¿no? Claro, así es. Bueno, ya que estábamos hablando, entre otras cosas, de luz con Mario, pues nos hemos preguntado, ¿no habrá una luz que inspire una canción elegante y estilosa, sugerente a la vez? Bueno, también podríamos haber elegido esa de algo pequeñito, del Daniel Digez, ¿no? Al final, bueno, hemos elegido este precioso tema de Mark Knopfler titulado Luces de Taormina, que es una ciudad italiana situada en la costa este de la isla de Sicilia, cuya luz inspiró al que fuera líder de Dire Straits y que suena muy bien. O sea, que la luz sirve a la ciencia y también inspira canciones. Looking down upon the lights of Taormina.
Bueno, pues con estas luces de taormina, efectivamente, pues le agradecemos a Mario Gutiérrez Tobar su presencia en este Habrá que investigarlo y ese ratito de charla sobre ciencia, sobre investigación y sobre cositas pequeñitas, como diría Daniel Dijes, pequeñitas en muy tamaño, pequeñitas, pero muy grandes en cuanto a resultados. Mario, muchísimas gracias por atendernos este ratito en la Radio de Castilla-La Mancha. Buenas noches. Muchísimas gracias a vosotros por la oportunidad, es un placer. Gracias. Venga, Miguel Ángel, nada, tenemos 40 segundos para un recurso digital de estos que nos recomiendas, y además lo traes adaptado al tiempo que se viene, ¿no? Pues claro que sí, mira, se llama Fungipedia Lite. Vienen, como dices, tiempos de setas, así que hemos elegido esta aplicación que se dedica al estudio de los hongos y las setas, que detecta setales cercanos, que permite identificarlos correctamente, sin necesidad además de conexión a Internet, y añade información sobre sus características y su toxicidad. Con su buscador es fácil encontrar un tipo de seta que se ha localizado en una excursión al campo y conocer sus propiedades y particularidades para aprender sobre este tipo de seres vivos. Fungipedia Lite, ahí lo dejamos. ¿Eres hetero? De salir a buscar. mí me encantan las setas, lo que pasa es que de todas las que cojo, casi todas no valen. No valen. No valen. Yo soy más de consumirlas que de salir a buscarlas. Otro las busca, yo procuro comérmelas. Venga, Miguel Ángel, gracias. Un abrazo, placer. hasta la semana que viene.